Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os vamos a enseñar cómo activar Resizable Bar, o también conocido como Smart Access Memory en AMD, para cualquier placa base que inicialmente no planteó tener soporte. El primer requisito es opcional, pero muy recomendable para facilitarnos la tarea. Es comprobar si nuestro BIOS tiene la opción de codificación de 4G. Si la tenemos, pues tenemos gran parte del trabajo hecho. Si no la tenemos visible, seguramente esté como una opción oculta dentro del BIOS y tendremos que hacer una modificación para poder hacerla visible. En nuestro caso la tenemos visible, pero aún así vamos a hacer como si no la tuviéramos visible. Si en vuestro caso está visible, podéis saltaros este capítulo. Eso sí, yo os recomiendo que las siguientes modificaciones descarguéis la última versión de vuestro BIOS. Extraemos nuestro BIOS descargado desde la página web del fabricante y lo llevamos a un directorio distinto donde vayamos a trabajar con las herramientas necesarias. Siguiendo el manual, nos indican que varias placas base tienen soporte para la decodificación 4G por defecto, pero varias veces la opción está oculta. Tenemos que descargar las herramientas UEFI Tool, Universal IRF Extractor y Group Most Setup Bar para poder habilitar la opción que está oculta. Así que lo primero que vamos a hacer, aquí ya hemos descargado las herramientas, vosotros las descargáis y seguís el procedimiento como indica la página y como indicamos en el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es abrir UEFI Tool para modificar el BIOS. Abrimos UEFI Tool y seleccionamos el BIOS que hemos descargado antes. Es probable que no tenga extensión ROM, así que tenemos que cambiar la extensión o visualizar todas las extensiones. Después iríamos a buscar la sección donde tenemos el 4G Decode. Como bien nos indica la web, también podemos buscar, si no nos aparece nada, por Above 4G o MMIO. Vamos a la última sección que nos aparece en la búsqueda. Ahí tenemos, en este caso no tenemos un UID como nos indica en la página. Si no tenemos un UID, sino que tenemos un UID section u otra cosa distinta que no sea un UID, pues exportaríamos la sección PE32. Porque este paso al final no vamos a hacer ninguna modificación aquí. Más bien vamos a intentar leer dónde se encuentra la variable que tenemos que modificar para poder visualizar la opción que tenemos oculta. Con el PE exportado ya podemos cerrar UEFI Tool e irnos al extractor. En el extractor tendremos también un buscador de directorio donde seleccionamos la porción EFI que acabamos de exportar. Damos a extract después de seleccionarla y nos pedirá dónde vamos a guardar. Una vez extraído, lo abrimos porque es un fichero de texto. Y en él volvemos a buscar 4G Decode o Above 4G o MMIO, dependiendo de cómo nuestro BIOS pues aparezca internamente. Lo que tenemos que buscar justo cuando nos aparezca la primera búsqueda es Bar Story Info, la variable que contiene el offset, la posición donde está la opción, para después poder activarla. Buscamos y aquí tendríamos la variable y el offset 0x74.
El siguiente paso que nos piden es crear un USB arrancable para poder acceder a la consola EFI y ahí poder cambiar el valor de la variable en la posición que acabamos de encontrar. Para crear el USB arrancable, pues escogemos un USB que no nos importe lo que tenga, porque le tenemos que dar formato. Lo formateamos en FAT32 formato rápido. Y ahora creamos dentro de nuestro USB arrancable los directorios EFI y dentro de él el directorio boot. Y allí después moveremos el fichero modgrabshell.efi renombrado a bootx64.efi. Cabe recordar que después, antes de arrancar con el USB arrancable, tenemos que ir a la configuración de BIOS y desactivar Secure Boot. Si no hacemos esto, no nos permitirá entrar a la consola EFI ni cambiar la variable necesaria. Desactivamos la opción Secure Boot y guardamos los cambios, muy importante. Si la tenemos desactivada, pues mejor. Después de guardar, ahora vamos a arrancar con el USB arrancable que creamos y deberíamos de ver la consola EFI. Primero vamos a comprobar el estado de la variable con setup /var y el offset que sacamos del fichero de BIOS. Nos pone que es 0x00, es decir, está deshabilitada. Así que vamos a habilitarlo con setup var 0x1. La tenemos en 1, así que la tenemos habilitada. Saldríamos de la consola con exit y con control altern a suprimir reiniciaríamos. Recordar, como dijimos al principio, que si la opción ya la teníais visible, este paso no es necesario. En este paso vamos a agregar el módulo de Resizable Bar. Para ello vamos a tener que usar la herramienta UEFI Tool. Hay que detallar una cuestión. Podemos utilizar UEFI Tool o otra herramienta llamada MMTool. El problema de utilizar MMTool es que está licenciada y en el vídeo no deberíamos demostrar cómo trabaja. Pueden hacernos un DMCA y fastidiarnos el vídeo. E incluso este mismo repositorio de GitHub también se lo pueden cargar porque está bien explicado y hasta el mismo autor lo detalla, que pueden cerrarse. Bueno, pueden tumbarle la publicación. Así que vamos a utilizar UEFI Tool. Pero a mí me parece mucho más sencillo y más cómodo MMTool. Yo lo he hecho con MMTool lo he hecho de las dos maneras, con MMTool para mí y lo he hecho con UEFI Tool también para el vídeo, para todos vosotros. Y funcionan ambos igual, o sea que no va a haber ningún problema. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a abrir UEFI Tool, pero no el UEFI Tool que abrimos en algún paso anterior, sino el UEFI Tool que no tenga NE. Es decir, tenemos el NE y el no NE. Abrimos este. Es importante, si no con el otro puede no funcionar. Además destaca mucho el fondo en blanco, el otro no salía con el fondo en negro.
Abrimos nuestro BIOS. Recordar que si no tiene extensión lo tenemos que buscar. Ahora nos vamos a buscar el WID de la parte del PCI Express, que es este en concreto. Lo copiamos, pegamos y lo buscamos. Aquí he encontrado un resultado, nos vamos allí con doble clic. Aquí tenemos la posición y vemos que es similar a la que nos muestra el repositorio de Jihad. Ahora lo que vamos a hacer es scroll al fondo a la misma altura, y en el último WID que veamos vamos a insertar el módulo DXE, es decir, el módulo de Resisable Bar. A la misma altura hacemos scroll y en el último WID que vemos a la misma altura, botón derecho e insertar después, y seleccionamos el módulo que hemos descargado del repositorio de Resisable Bar. Ya lo tendríamos insertado en la posición final, así que lo que haremos ahora es guardamos el archivo con el BIOS modificado, y esta vez para diferenciarlo le vamos a poner extensión room. Nos pregunta si queremos reconstruir el archivo, le damos a que sí. El siguiente paso trata de parchear el BIOS para que soporte sin problemas barras de 64 bits. Para ello vamos a UEFI Patch, que en nuestro caso ya lo tenemos descargado. Y bueno, yo como expliqué antes hice dos BIOS, uno con MMTool y otro con UEFI Tool. Vamos a utilizar el de MMTool, y el BIOS modificado con MMTool, en mi caso, lo vamos a meter en el directorio de UEFI Patch para poder trabajar con él desde la consola. Ahora vamos a aplicar los parches específicos. Para todas las plataformas tendremos que descargar el punto 2, estos parches que necesitamos. Y después, si tenemos alguna de las plataformas específicas que mencionan, pues tendremos que descargar los parches que nos pidan para recuperar determinadas funciones. En este caso, este es obligatorio. Este es obligatorio para todas las plataformas. Lo copiamos al directorio de UEFI Patch. Si nos pide reescribir el que hay, lo reescribimos. Y en nuestro caso, vamos a necesitar también el de Intel 8 Series Chipset. Básicamente porque nuestro chipset es X99, que es equivalente a C226. Así que en nuestro caso tendremos que descargar este, al parecer para recuperar los USB 3.0 después de haber realizado el parcheo. Así que vamos a ello. En el directorio donde tenemos UEFI Patch abrimos una terminal. Puede ser PowerShell o puede ser un command prompt normal. Seleccionamos el ejecutable de UEFI Patch y a la vez nuestro BIOS. No hace falta indicar los parches en este caso. Como vemos, no se ha aplicado ningún parche, básicamente porque nuestra placa base ya traía soporte para 64 bits.
Si fuese una placa más antigua o mainstream, pues seguramente se hubieran aplicado algunos más. Ahora vamos a aplicar el parche específico para nuestra plataforma. Igual con Wi-Fi Patch. Y esta vez sí que tendremos que indicarle el parche concreto que queremos, que es el archivo que hemos descargado antes para nuestra plataforma, en concreto para los USB 3.0, para recuperarlos. Indicamos el parche y como output el nuevo fichero de salida que queremos. En nuestro caso lo vamos a renombrar con Patchet. Hay que tener en cuenta que como en nuestro caso no se ha aplicado ningún parche al principio, en el directorio tenemos el fichero original parcheado con mmtool sin más. Si se hubiera realizado algún parche en el primer comando, tendríamos otro fichero BIOS que se llamaría x99 340 mmtool /patchet, y el segundo parche lo tendríamos que realizar sobre este. Muy importante, porque si realizáis el parche específico sobre la ROM sin parchear primeramente, al final el resultado va a ser que no va a funcionar lo que hagamos. Es decir, repito, si se hubiese aplicado un parche en el primer comando, tendríamos otro fichero distinto en el directorio que tendría un nombre similar a nuestro BIOS, pero con la extensión añadida Patchet, ¿vale? Y el segundo parche específico tendríamos que aplicarlo sobre este patch y nos generaría otro que ya estaría parcheado completamente. En nuestro caso, como no se ha generado ningún fichero al principio con el primer comando, porque no se ha ejecutado ninguna corrección, lo hacemos directamente en nuestro fichero original mmtool.rom. Pero si se hubiese aplicado algún parche, tendríamos otro fichero con extensión patch y tendríamos que aplicar el parche específico sobre este. Muy importante este detalle, porque si no, al final va a quedar un BIOS corrupto, lo vamos a grabar y vamos a tener un problema. No solo un problema de que no funcione, sino un problema de que si no tenemos un programador y no tenemos dual BIOS, probablemente tengamos un problema bastante serio. Así que muy importante este detalle. Si se os aplica un parche con el primer comando, os generará un fichero similar al que ya teníais con el añadido patche. Pero lo vais a ver, o sea, miráis vuestro directorio o lo hacéis hundir en la consola y lo veréis. Y el segundo parche específico, si tenéis que aplicar alguno, tenéis que aplicarlo sobre este fichero ya patchet, no sobre el fichero original con el que parcheasteis la primera vez. Al utilizar Wi-Fi Tool y Wi-Fi Patch, hay una parte del BIOS que se corrompe, sobre todo en placas base Asus. Principalmente no es un fallo complicado de solucionar. Aquí está muy bien explicado en el repositorio de Xcurio. Yo os recomiendo que lo leáis y veréis que no es complicado. Aquí básicamente no podemos mostrarlo porque utiliza mmtool. En el caso de que tengas una Asus, pues sería fácil de solucionar. Si tienes cualquier otra placa, pues no tendréis ningún problema, ya que no estará afectada y no tendréis que realizar esta corrección, porque el BIOS no se habrá corrompido. Solo sucede en placas base Asus. En este vídeo no podemos utilizar herramientas como mmtool, básicamente porque podemos recibir un DMCA e incluso el mismo repositorio de Xcurio puede recibir el mismo DMCA y tirar de abajo la publicación. Es una herramienta licenciada y no podrían tumbárnoslo si quisieran.
Por eso no ejemplarizo aquí con MMTool. Aún así, en el repositorio está todo muy bien explicado esas partes. En el caso de que tengáis que utilizarlo, es muy sencillo. Ahora vamos con el que yo creo es el paso más complicado o el más sencillo, dependiendo de la placa base que tengamos. Si tenemos una placa base afectada, es decir, que tenga el DSDT roto, es decir, la mayoría de las que integran la decodificación 4G mal o que no esté totalmente funcional, tienen que ser parcheadas con el DSDT. Están excluidas de todas estas que tenemos aquí, están excluidas de la gama de entusiasta, es decir, X79, X99 tienen la decodificación 4G totalmente funcional, así que no van a necesitar de esto y estarían excluidas. Todas las demás que se basen en las mismas arquitecturas pero no sea gama entusiasta, pues sí habría que realizar este parche. Es un parche un poco complicado de realizar. En nuestro caso no estamos afectados, así que podríamos proceder ya a flashear el BIOS modificado. Detallar que en este vídeo no vamos a aplicar este parche ni podemos mostrarlo porque no tenemos ninguna placa que lo requiera. Más adelante, si nos hacemos con alguna placa afectada, pues repetiremos esta parte y la colgaremos en la descripción. Detallar también que son placas muy antiguas las que están afectadas, es decir, placas antiguas tipo Z77 de ese palo, ya prácticamente hay pocas. Y luego tenemos plataformas que son antiguas pero que no están afectadas, como X79 y X99, que son muy asequibles y que a día de hoy tenemos el mercado plagado de placas chinas y procesadores con muchos núcleos a un precio de derribo, que sí se le puede aplicar perfectamente este método sin necesitar hacer este parche. O sea que solo va a afectar a un nicho muy concreto, porque luego placas como Z170, Z270 no están afectadas porque tienen la decodificación 4G completa. Pero aún así, bueno, cuando nos hagamos con una placa afectada, pues haremos una parte concreta para no dejar a estos usuarios sin esta posibilidad. Bueno, continuamos con la última parte del vídeo. Ahora viene el paso más delicado. Recalcar que en este canal no nos hacemos responsables de los daños que puedas causar a tu hardware, ni a tu placa, ni nada. Esto es bajo vuestra propia responsabilidad y bien hecho no tiene por qué haber ningún problema. Igualmente, yo os recomiendo tener un programador de BIOS que son muy baratitos, sobre todo el típico CH341A, y la verdad que compensa. O sea, os evitáis de sustos y sobre todo si os gusta modear BIOS o aprender o probar BIOS que hace la comunidad, yo lo veo indispensable. Básicamente porque en algún momento lo vas a tener que utilizar. Ya no solo tiene por qué ser con mod BIOS, sino que algún día actualices el BIOS de tu propia placa con una versión del fabricante y que a lo mejor pues se bloquee, se vaya a la luz o que parece que no pasa, pero pasa. Y ahí está el programador, que tengas flashback, no tengas flashback en tu placa base, siempre está ahí para poder recuperarla. Así que es muy importante que tengáis un programador. Yo en este caso lo estoy haciendo por software. Esta placa en concreto tiene dual BIOS y tiene un switch para cambiar entre BIOS. Nosotros lo vamos a grabar en la segunda BIOS y en el caso de que no arranque, pues simplemente tenemos que apagar, cambiar al BIOS A y arrancar perfectamente y luego recuperar la copia de seguridad que acabamos de hacer
en el BIOS B, cambiando otra vez el switch y ya estaría. Pero nosotros tenemos dual BIOS, así que, y además tenemos un programador. Podemos permitirnos hacerlo por software y que si sale mal podamos recuperarlo. Así que yo os recomiendo encarecidamente que si hacéis estas cosas, compréis un programador, siempre. O sea, aunque no lo vayáis a usar, si no lo usáis, pues eso que os quitáis. Pero tener uno siempre, vais a estar mucho más tranquilos a la hora de tocar esto. No porque tampoco os vaya a fastidiar el PC. Si metéis un BIOS corrupto o un BIOS dañado, lo que va a suceder es que directamente la placa no va a hacer post y no va a arrancar. No le va a pasar nada a la placa, pero si no recuperáis la copia de seguridad o le grabáis un BIOS del fabricante a chip o cambiáis el chip, esa placa la vais a tener de pisapapeles. Y el equipo entero si es la única placa que tenéis. Así que yo os recomiendo un programador. También hay un detalle. Hay determinadas placas que no permiten el flasheo de BIOS modificado. Dependiendo de la placa en la que hagáis, pues es probable que si intentas flashear este BIOS como si fuera un BIOS normal, os dé error porque no está firmado por el fabricante. Ahí sí o sí vais a necesitar un programador o como mínimo la función flashback si la placa la trae. Si necesitáis el programador, pues os recomiendo el CH341A, que es baratito, incluso por menos de 5 euros lo podéis encontrar. Y además os va a dar buen servicio, porque tiene mucha compatibilidad con varios chips de placa base y demás. Y además, si en este caso os sería indispensable, o sea, no habría otra alternativa para grabarlo. Pero bueno, eso ya dependerá de vuestra placa base y buscando un poco podréis saber si podéis grabarlo por software o necesitáis un programador sí o sí. Ahora vamos a probar si esto funciona. Vemos que la placa arranca, hace post y vamos hacia BIOS porque tenemos que habilitar dos funciones. Tenemos que habilitar la decodificación 4G, aquella que teníamos oculta si nuestra placa no la traía por defecto visible y que ahora se habrá vuelto a ocultar al actualizar el BIOS modificado. Así que habría que repetir el paso del principio en el que hacíamos esa pequeña modificación en la consola EFI para que la opción vuelva a aparecer y luego volver a BIOS y habilitarla y deshabilitar la opción CSM para que Resisable Bar funcione. Después de hacer estos cambios, guardaríamos el BIOS y reiniciaríamos. Ahora, después de reiniciar, vamos a abrir la herramienta que tenía Xcurio en su repositorio, rebarstate.exe. Esta aplicación lo que hace es que podamos elegir el tamaño de la barra que queremos para Resisable Bar. Así que debemos de tenerla a mano para saber si nos funciona el tamaño que vamos a elegir o por si nos da problemas poder cambiarlo. En nuestro caso podemos elegir el tamaño y nosotros vamos a elegir ilimitado, que es la opción 32. Es decir, que se utilicen los 8 GB de VRAM para la tarjeta gráfica. Así que lo vamos a intentar a ver qué tal. Una vez establecido, que lo que hace es cambiar una variable de entorno, ya debería de estar listo para que Resisable Bar esté funcionando. Lo que vamos a hacer es reiniciar y comprobar si funciona. Una vez hemos reiniciado, vamos a abrir GPU-Z, CPU-Z también, y vamos a ver que ya tenemos Resisable Bar activado. Vamos a abrir otra instancia
A pesar de que la tarjeta gráfica no es compatible, pues la tenemos activada. En una gráfica compatible, pues mucho mejor, pero bueno. Aquí podemos comprobar. Si nos vamos a Advanced, buscamos Resistable Bar y vemos que la tenemos habilitada y con un tamaño completo al de la memoria de la tarjeta gráfica. Y esto sería todo. Dar agradecimientos a Xcurio y a todos sus colaboradores por este magnífico driver que la verdad que es fenomenal. Le va a dar una segunda vida a muchas placas base.